¿Quiénes fueron los requetés que se negaron a la unificación de 1937 y por qué su rechazo marcó uno de los mayores conflictos internos del bando sublevado durante la Guerra Civil Española? Para entender esta historia hay que mirar más allá de los frentes de batalla y adentrarse en las tensiones ideológicas que existían dentro del propio bando nacional. Porque la Guerra Civil no solo fue una lucha entre dos Españas enfrentadas, también fue un choque de visiones distintas sobre qué España debía surgir tras la victoria. Y en ese choque, los requetés carlistas jugaron un papel clave. Los requetés no eran un movimiento improvisado ni reciente. Su origen se remonta al carlismo del siglo XIX, un movimiento profundamente tradicionalista, monárquico y católico que había combatido en varias guerras civiles décadas antes. Cuando estalla la Guerra Civil en 1936, el carlismo ve la oportunidad de defender sus ideales una vez más y lo hace a través de sus milicias armadas, los requetés. Vestidos con boina roja y profundamente disciplinados, los requetés se convierten rápidamente en una de las fuerzas más motivadas y organizadas del bando sublevado. Para muchos de ellos, la guerra no es solo política, es una cruzada moral y religiosa. Luchan por una España tradicional, foral y monárquica, muy distinta de la que imaginan otros sectores del mismo bando. Aquí aparece la primera gran pregunta que te lanzo y que es clave para entender todo lo que viene después. ¿Se puede luchar en el mismo bando y al mismo tiempo perseguir proyectos políticos totalmente distintos? La respuesta es sí, y el caso de los requetés lo demuestra con claridad. Durante los primeros meses de la guerra, los requetés combaten con eficacia en distintos frentes. Su compromiso es incuestionable y su sacrificio enorme. Pero mientras en el campo de batalla se lucha contra el enemigo común, en la retaguardia se empieza a gestar un conflicto silencioso. Un conflicto que no se libra con fusiles, sino con decretos, poder y control político. Francisco Franco, consolidado como líder indiscutido del bando sublevado, entiende que para ganar la guerra necesita unidad absoluta. No solo militar, también política. La existencia de múltiples organizaciones con ideologías propias representa un riesgo. Y es aquí donde surge la idea de la unificación. En abril de 1937 se decreta la unificación de todas las fuerzas políticas del bando nacional en un solo partido. Para algunos sectores esto supone orden y eficacia. Para otros, una traición. Y entre los más críticos se encuentran muchos requetés carlistas. Porque rechazan la unificación. Porque para ellos no se trata de un simple cambio organizativo. Significa renunciar a su identidad, a su tradición y a su proyecto político propio. Ser absorbidos por un partido único supone diluir décadas de historia y sacrificio. Y eso, para muchos carlistas, es inaceptable. Imagínate haber luchado, sangrado y perdido compañeros por una causa concreta y que de repente te digan que esa causa queda subordinada a otra diferente. ¿Qué sentirías tú en su lugar? Esta pregunta es clave para entender la reacción de los requetés ante la unificación. El rechazo no es solo ideológico, también emocional. Los requetés se ven a sí mismos como herederos de una España eterna, mientras que la nueva estructura política les resulta ajena y, en algunos casos, sospechosa. Aunque comparten el enemigo, no comparten el futuro que se está diseñando. Este desacuerdo genera tensiones internas muy serias. Algunos líderes carlistas aceptan la unificación por disciplina o pragmatismo. Otros se resisten abiertamente. Hay destituciones, enfrentamientos internos y una sensación creciente de decepción. La unidad impuesta deja heridas que no se cerrarán fácilmente. Aquí surge otra pregunta fundamental. ¿Puede una guerra ganarse sacrificando la diversidad ideológica de quienes luchan en ella? ¿O ese sacrificio termina pasando factura a largo plazo? Esta duda atraviesa toda la historia de la unificación y sigue siendo objeto de debate hoy en día. A pesar de la oposición, la unificación se impone. Muchos requetés continúan luchando en el frente, pero lo hacen con una mezcla de lealtad militar y frustración política. El ideal carlista queda relegado a un segundo plano. La prioridad ahora es ganar la guerra, aunque eso signifique renunciar a parte de lo que los había llevado a combatir. Y aquí dejamos esta primera parte del relato, porque lo que ocurre después no es solo una cuestión de obediencia o desobediencia, sino de consecuencias. Consecuencias personales, políticas y históricas que marcarán el destino del carlismo durante y después de la guerra. Si quieres entender hasta dónde llegó la resistencia de los requetés a la unificación y cómo afectó esto al desarrollo del conflicto, quédate hasta el final del video. Y mientras tanto dime, ¿crees que la unidad forzada fortalece una causa o termina destruyéndola desde dentro? Tras el decreto de unificación de 1937, la reacción dentro del carlismo fue mucho más profunda de lo que a veces se cuenta. No se trató solo de una discrepancia política, sino de una auténtica crisis interna.
Muchos requetés sintieron que aquello por lo que estaban luchando se desvanecía delante de sus ojos. Habían aceptado la guerra como un deber moral, pero ahora se les pedía aceptar un proyecto político que no sentían como propio. En algunos frentes, el rechazo fue silencioso pero firme. En otros, más visible. Hubo mandos carlistas que mostraron abiertamente su desacuerdo y combatientes que continuaron luchando, pero con un profundo malestar. La boina roja seguía presente, pero su significado comenzaba a diluirse. La pregunta que muchos se hacían era sencilla y devastadora. ¿Para qué habíamos venido hasta aquí? Franco y su entorno no podían permitir divisiones. En plena guerra, cualquier fisura era vista como una amenaza. Por eso, la respuesta fue clara. O se aceptaba la unificación o se asumían las consecuencias. Algunos líderes carlistas fueron apartados, otros marginados políticamente. El mensaje era inequívoco. La unidad no se negociaba. A pesar de todo, muchos requetés siguieron combatiendo con la misma valentía de siempre. El compromiso con sus compañeros y con la causa militar pesó más que el desencanto político. Pero algo había cambiado. El entusiasmo inicial se transformó en resignación. El ideal carlista quedaba subordinado a un proyecto estatal que ya no controlaban. Esta situación genera una contradicción muy humana. Se puede ser leal a un ejército y al mismo tiempo sentir que se ha traicionado una causa. Esta tensión interna acompañó a muchos requetés durante el resto de la guerra. Y es algo que rara vez se muestra cuando se habla de unidad y victoria. Aquí es importante detenerse y reflexionar. ¿Cuántas veces en la historia los vencedores han sido también, en cierto modo, derrotados? El caso de los requetés que rechazaron la unificación es un ejemplo claro de cómo ganar una guerra no siempre significa lograr lo que se buscaba al empezarla. Con el avance del conflicto, el carlismo fue perdiendo peso político real. Aunque sus combatientes seguían presentes en el frente, su capacidad de influencia en las decisiones del nuevo Estado era cada vez menor. La unificación había cumplido su objetivo principal: centralizar el poder. Para muchos carlistas, este fue el momento de mayor decepción. Habían luchado por una España tradicional y plural dentro de sus propias reglas históricas y se encontraban con un régimen que no compartía del todo esa visión. El silencio se convirtió en la forma más común de resistencia. La historia oficial durante décadas minimizó este conflicto interno, pero hoy sabemos que fue real, profundo y doloroso. Reconocerlo no debilita la comprensión del pasado, la enriquece. Porque la historia no es blanco o negro, está llena de zonas grises. Tras el final de la guerra, el destino de los requetés que rechazaron la unificación fue desigual. Algunos se integraron en el nuevo régimen, otros se retiraron de la vida política y unos pocos mantuvieron viva la llama del carlismo desde la marginalidad. El proyecto por el que habían luchado ya no era posible en los términos que habían imaginado. Aquí surge una pregunta inevitable. ¿Valió la pena el sacrificio? Cada persona tendrá su propia respuesta, pero entender estas dudas nos acerca a una visión más humana de la historia. No todos los combatientes luchan por poder. Muchos lo hacen por ideales que, con el tiempo, pueden desaparecer. El carlismo nunca volvió a tener el peso militar que tuvo durante la guerra, pero su memoria, especialmente la de los requetés, sigue siendo una pieza clave para entender las complejidades del bando sublevado y los conflictos internos que lo atravesaron. Hoy, hablar de los requetés que rechazaron la unificación de 1937 es hablar de una historia incómoda, pero necesaria. Nos recuerda que la unidad impuesta tiene un precio y que incluso en los bandos vencedores hay derrotas silenciosas. Comprender esto nos ayuda a alejarnos de los relatos simplistas y a mirar el pasado con mayor profundidad. Y aquí quiero dejarte con una última reflexión. ¿Crees que una causa puede sobrevivir cuando renuncia a su identidad para lograr la victoria? ¿O esa victoria termina vacía de significado? La historia de los requetés carlistas nos invita a pensar en ello. Si este video te ha ayudado a conocer un aspecto menos conocido de la Guerra Civil Española, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. El intercambio de ideas es fundamental para entender nuestro pasado. Suscríbete al canal si quieres más contenidos históricos contados con rigor, emoción y sin tópicos. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el próximo video. Si te animas